Quería comenzar primero diciendo quién soy yo. Mi nombre, como ya se los dije, es Luis Orlando Campo, soy caleño. Nadie me cree que soy caleño, solamente mi familia y Danielito, porque tengo acento costeño. Nací en la ciudad de Cali en 1980 y fui criado pues en un hogar humilde, pobres, en un sector marginal de Cali que se llama el distrito de Agua Blanca, que es como decir Ciudad Bolívar, y ahí somos 3 hermanos que crecimos. Y pues lejos de Dios, entre comillas, y pues logramos ser formados. Somos 3 profesionales. Desde pequeño quería estudiar medicina y algo que siempre digo es que mi papá ni mi mamá nunca dijeron que estudiar medicina en Colombia pues era imposible para los hijos de 2 padres, los cuales ninguno de los 2 terminó ni la primaria. Y si hoy soy médico, no solamente soy médico, soy especialista, tengo 2 especialidades, ha sido por la gracia de Dios. Era para que yo quizás hubiese sido un drogadicto. Muchos de mis compañeros fallecieron, de los que se criaron conmigo. Tal vez estaría muerto en este momento. Y Dios fue abriendo los caminos, lejos de Él, aparentemente, hasta que estudiando en el Colegio Santa Librada en Cali, fui el mejor IFES de mi jornada. Y con ese puntaje pude acceder a una de las 80 becas de los 80 puestos de medicina a la Universidad del Valle. Estando estudiando medicina en la Universidad del Valle, salió la beca para estudiar medicina en Cuba y me fui para Cuba. Estuvimos 12 años fuera del país formándonos, y en el país en el cual quizás muchas personas en Colombia creen que no está Dios, allá fue que conocí a Cristo. Conocí a Cristo en una mañana, el día 26 de diciembre del año 2010 a las 7 de la mañana. Se manifestó en mi vida en medio de una situación difícil y me convenció de su existencia. De ahí fue un caminar junto a Dios y un caer. ¡Aleluya! Es difícil. Aún mantengo vínculos con mis hermanos en Cristo. Conocí lo que es el amor. Conocí al Señor, me enseñó su palabra. Esta es mi Biblia, la que siempre me ha acompañado. Está toda rayada. Fue Él enseñándome su palabra y estar aquí en este día con este tema me ha llevado a reencontrarme un poco con mi Señor. Es difícil caminar en Cristo y es de todos los días, pero ahí vamos perseverando. El tema de hoy se llama Hombre de altar y tienda. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 12, versos del 1 al 8. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Aí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y continuamos con este versículo, Génesis 15:6. Ese fue durante mucho tiempo mi versículo rema. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 12 comienza la historia de un hombre del cual todos nosotros somos sus descendientes espirituales. Un hombre al cual el Señor dijo que le iba a ser padre de multitudes, y nosotros somos parte de esa multitud. Abraham en este momento está gozoso pues de ver toda la multitud de hijos que tiene y que el Señor le prometió, y cada uno de nosotros somos parte de esa promesa. Tenía 75 años y no tuvo temor, le creyó a Dios, tuvo un encuentro con Dios. Todas las personas que son nacidas de nuevo hemos tenido un encuentro con Dios, ¿ya? Y es ese encuentro con Dios el que nos convence de quién es Dios, nos ayuda o nos permite conocerle, no desde el punto de vista filosófico o académico, sino desde el punto de vista espiritual, saber que Él existe, que Él es, que Él está y que Él todo lo puede, según como a Él le plazca, en su multiforme sabiduría. Y vemos a un hombre de Dios, y el tema que vamos a desarrollar hoy se llama hombre de altar y tienda, y vamos a hablar de 5 principios espirituales que son una vida de entrega total a Dios, una vida de oración, una vida de adoración, una vida de agradecimiento y un hombre temeroso de Dios. Son principios de los fundamentos bíblicos de una persona que realmente ha nacido de nuevo y que hemos podido conocer al Señor. Entonces, antes de que Dios llamara a Abraham, había sucedido muchas cosas: el diluvio, la torre de Babel, la descomposición moral, social del ser humano, ya cíclicamente suele suceder. Estamos también en un tiempo difícil, y vemos a un hombre que abandona lo que en ese momento era la ciudad cosmopolita, la ciudad o el imperio en ese momento, como es Estados Unidos, que era Ur de los Caldeos. Se va de allí hacia la tierra que Dios le había prometido. Es como decirle a un estadounidense ahora que se fuera de Estados Unidos y se fuera, no sé, a vivir a Haití o a un lugar de los países suramericanos. Supuestamente lo tiene todo en Estados Unidos, pero ese hombre le creyó a Dios y parte con su familia, parte con su esposa, que es Sara. No tenían hijos. Sara era 10 años menor que él y tenía 75 años y le entrega todo. Tiene una vida completamente entregada al Señor. El Señor le hace muchas promesas en ese versículo. Dice que hará de él una nación grande. Una nación grande, un hombre que tenía una mujer que la amaba y que era estéril. Una nación grande, ¿de dónde? Difícil creerlo, pero él le creyó y le fue contado por justicia. Dios lo justificó por su fe. Dice: te bendeciré. Y Abraham fue bendición donde quiera que estuvo. Y cada uno de nosotros podemos ser bendición donde quiera que estemos. Ya en cualquiera de nuestros oficios podemos ser de bendición.
ya, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Podemos siempre ayudar a alguien, desde cualquier oficio, desde cualquier profesión, en cualquier lugar donde nos encontremos, podemos ser de bendición. Engrandeceré tu nombre, y el nombre de Abraham era Abraham, y pasó a ser Abraham. Serás bendición. Los hombres buenos son bendición para todos los países. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, ¿ya? Dios se ocupa de aquellos que quizá quieran transgredirnos, o Dios a propósito coloca ciertas personas para transgredirnos, para fortalecernos en ciertas áreas. Nosotros tenemos que dejarle la venganza a Jehová. No es fácil, ya no es un camino fácil, porque uno tiene carnita, como dice el pastor, pero Abraham escuchó a Dios y se resignaba a que Él era quien estaba y quien guiaba sus caminos. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias a Abraham somos benditos nosotros, porque estamos aquí congregados, estamos aquí reunidos, porque gracias a Abraham viene a la tierra nuestro Señor Jesucristo y logramos hallar gracia delante de Dios y perseveramos cada día para continuar en nuestro plan de salvación. Entonces, vamos a Génesis 17:5. Génesis 17:5. El Señor le dijo en Génesis 17:5, le dijo a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, que será padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitud o de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y es nuestro padre. Abraham pues es padre en la fe, uno de nuestros, somos sus hijos pues en el sentido espiritual. ¿Señor? Patriarca, sí, señor. Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, porque su esposa se llamaba Sarai. La traducción de Sarai es, en algunas versiones o algunos estudios dicen que Sarai es dominante, la traducción de Sarai, aunque hay muchas Sarai por ahí, ¿no? Tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Sara es princesa. Entonces, cada uno ojalá tenga sus princesas en su hogar. Entonces, vemos un hombre como le cree a Dios y comienza ese camino. Y vamos a ver aspectos acerca de una vida de entrega total a Dios. Y vamos a ir a Mateo 22, 36 al 60. Listo, entonces dice uno de los escribas, fariseos, le pregunta a Jesús, como tentándole, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y eso fue lo que hizo Abraham. Le creyó al Señor y él lo amaba. Y eso es lo que hacemos cada uno de los que hemos creído y los que nos congregamos, donde quiera que estemos. Le creemos al Señor y procuramos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese texto es traído del Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesucristo le responde, hace alusión al Shema de Israel. Shema es oye, que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y es cuando Moisés se dirige al pueblo de Israel y le dice: oye, es que es traducido, es Shema. Oye, Israel, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Oye,
Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el discurso que se dirigió Moisés hacia la nación de Israel. Y Jesucristo hace alusión a ese gran mandamiento de amar a nuestro Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues para los que somos antiguos sabemos quién es nuestro prójimo. ¿Ya? Cuando yo vine al Evangelio, tenía muchas raíces de amarguras, muchas. Odiaba a mucha gente. Militaba en la política. Y en la política esos de bandos parecen Santa Fe y Millonarios, Cali y América. Y venir al Evangelio y darse cuenta de que yo tenía que amar a mis enemigos, fue pucha, durísimo. Pero el Señor es Él el que va sanando, o el que te va llevando al entendimiento de cómo tú puedes lograr perdonar a alguien que te hace daño. No es fácil, ya, para nadie es fácil, pero se puede lograr, y es solamente con el poder del Espíritu Santo que uno puede lograr vencer. Y el tema es que si uno se descuida, vuelve y se generan nuevas raíces de amarguras. Entonces uno debe estar vigilante, vigilar o velar las zorras pequeñas que dañan los viñedos. Entonces en eso se basa una vida de entrega total a Dios, el estar convencido de que no hay un plan B, de que tengo que amar a Dios o que tengo que amar a Dios y amar a mis prójimos. La palabra amor, que para muchas personas les cuesta, de hecho cuando Jesús le dice a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, no, Señor, yo te aprecio. En la Biblia dice te amo, pero realmente dice, no, sí, Señor, yo te aprecio. Era incapaz Pedro de decirle te amo. Y si en la iglesia donde yo crecí y yo, pues el Señor me daba la posibilidad de estudiar el griego, los manuscritos griegos, y ver la esencia de que era amar, de que yo podía decirle a cualquiera de ustedes te amo, hermano. Y no es que yo sea homosexual, si usted es varón, es que te amo, de verdad. Tengo que amarte, y debo de amarte, y siento amor por ti. Ya. Pero no, usamos la palabra querer, y no es querer, es amar. Debemos amarnos los unos a los otros, no querernos los unos a los otros. Y fue duro, porque rompía paradigmas, la gente como que se sentía incómoda, pero es que así es. Jesús le dijo, ¿tú me amas? Sí, yo te aprecio. Sí, yo te quiero. No. Al final, la tercera vez le dijo, sí, Señor, yo te amo. La tercera vez. Yo te agape. Entonces, debemos amarnos los unos a los otros. Y toda la vida de entrega total a Dios consiste en eso, en que no hay plan B, no hay otra, si Dios nos llamó, no tenemos escapatoria. Entonces, Cuando estaba en Cali, regresé de Cuba, ya formado como médico, dejé de congregarme y empecé a enfriarme. Y vinieron pues un poco de situaciones a mi vida que se convirtieron en un desastre y en una situación bastante difícil. Y cuando yo quizás más mal no podía sentirme en la vida, al estar alejado del Señor,
A través de un grupo de WhatsApp, pues conozco a este individuo. Entonces me dice que había renunciado a un trabajo en Cali como pediatra y me dice que necesitaban un pediatra acá y decido venirme para acá. Y cuando yo veo que este individuo es cristiano, yo dije, ay, Señor, no tengo escapatoria. Entonces después fui a la consulta externa y estaba la individua allá. Estaba allá la hermana. Entonces, Dios tiene los hilos de nuestra vida, Dios nos va llevando y pues tiene muchísima misericordia, muchísima. Porque como decía un pastor mío en Cuba, decía que si Dios no tuviera misericordia, aquí no habría títeres, no habría títere con cabeza. Bueno, vamos al segundo principio, que es una vida de oración. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acerca de la oración, todo el mundo sabe, o todos los que somos cristianos, conocemos la palabra del Señor, sabemos del poder de la oración o la hemos escuchado. A veces queremos como que la oración sea la varita de Harry Potter, no sé. Y es poderosa la oración, pero uno trata como de buscar un diseño, un esquema, una cosa estructurada que uno diga, uy, si yo hago esto, todo me va a salir, me va a dar resultado. ¿Ya? Aquí dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Hay un texto que para mí como que me ayuda a entender el tema de la oración. Cada quien debe tener su vida de oración, cada quien debe tener su diseño de oración, cada quien debe de estar orando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Lo dice más o menos, lo parafraseo del Nuevo Testamento. Y quiero ir a Nehemías 2, del 1 al 5. Aquí había una situación, el pueblo de Israel había sido llevado al exilio, la nación de Israel estaba en ruinas, y Nehemías estaba pues entristecido de ver cómo la tierra de sus padres estaba en ruinas. Y Nehemías llegó a ser un súbdito del rey Artajerjes. Y dice la palabra del Señor así, y aquí es donde yo aprendí de mis hermanos acerca de la oración de Nehemías, porque se van a dar cuenta que este hombre sí oró. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey, ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey le dice, ¿qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él era el copero, el que probaba el vino antes de dárselo al rey, y el rey lo ve triste y dice, no, mínimo me van a envenenar. No sé, cualquier cosa de esas pudo haber pensado el rey, por eso él tuvo gran temor. Y él manifiesta, y si se pueden dar cuenta, fue una conversación breve. ¿Qué oración puede hacer qué pudo haber orado Nehemías en ese breve momento al Señor? Pero oró. Y en el ejercicio de mi profesión, a veces me doy cuenta de que yo estoy viendo algún pacientico, algún niño,
y sin querer yo cojo y hago un pensamiento y lo leo al cielo o a Dios, y eso es una oración para mí, sin darme cuenta. Yo después caigo en cuenta, pero lo hago como buscando quizás sabiduría o buscando solución o a alguna situación. Entonces podemos estar, si usted, no sé, vende tintos, o usted vende ropa, o usted haga lo que haga, usted puede estar donde quiera que esté y está conectado con Dios, estar ahí con el Wi-Fi conectado 24 horas. Y entonces, para mí, eso traduce una vida de oración. En Mateo hablaba de un aposento y cerrada la puerta. Este es nuestro aposento. ¿El rey supo lo que Nehemías tenía acá adentro? No, estaba ahí guardadito y estaba cerrada la puerta. ¿Ya? Pero Nehemías oró. ¿Ya? Él no tenía que haber dicho, no, espere, yo voy a orar, ay, Señor bendita. No, o sea, no. Cogió y hizo algo, ni el rey se dio cuenta, pero él entró en su aposento, cerró su puerta, oró a Dios y halló gracia delante de los ojos del rey. Entonces todo el tiempo podemos estar orando. Eso es una vida de oración para mí. Vamos con el tercer principio. Vida de adoración. Vamos a Juan 4, 23 y 24. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso ahí Jesucristo se está dirigiendo nada más y nada menos que a una adúltera, la mujer samaritana, que ella quizá iba a ser una adoradora a pesar de su condición y de su pasado. Y muchos aquí hemos sido o venimos de Samaria y somos adoradores, porque ser adoradores es llevar o es procurar, intentar, esforzarse en que el Señor, pues, a través de nuestras vidas sea adorado y en cualquier momento, en cualquier lugar en que nos encontremos. Y para mí ser adorador es saber la condición de lo que realmente somos. Una de las cosas que yo le decía a mis hermanos en Cuba era: no me digan médico, no me diga doctor, dígame hermano. Y se los digo a ustedes. Es más, el que me vuelva a decir médico no le hablo. No me digan, dígame hermano, soy hermano, que es un título. Sí, si estamos para servirnos, todos, delante de Dios todos somos iguales. Entonces me decían Luisito, me decían Orlan, y ya. Y yo me sentía como uno más entre todos nosotros. Entonces, saber la condición de lo que realmente somos es adorar a Dios. Saber de que la embarré con el vecino, ¡jue madre! Le dije lo que no tenía que decirle, hice lo que no tenía que hacer. En ese momento, cuando estoy reflexionando de lo que yo hice, estoy adorando a Dios. Y cuando estaba desarrollando este estudio, vino a mi mente la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Aquí vemos a un fariseo que se las sabía todas, según él, y un publicano que quizás ni se congrega aquí en nuestra iglesia,
Y quizás él sí adora más a Dios que alguno de nosotros, porque está convencido de su condición delante de Dios. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, yo veo el venir a los caminos del Señor, y cuando yo vine, yo era muy legalista y bueno, bastante fuerte con los juicios que hacía con mis hermanos. Y el haber caído fue parte también de la gracia del Señor o del plan de Él para hoy en día sentirme más como publicano que como aquel fariseo. El darme con la piedra en la boca, el ver que soy débil. Y pues como decía Pablo, el que quiera estar firme, pues vea que no caiga. Yo pues creía estar firme y pum, tremendo totazo que me di. Entonces, todo el tiempo vamos a estar, todo el tiempo debemos llevar esa condición. Estar en los caminos del Señor. A veces vienen textos como dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y uno dice, no, puchica, no, yo no lo veo. No, esto no es para mí. Pero vienen otros textos que te animan y te dicen que perseveres. Entonces Dios te va llevando como entre esos dos extremos te va llevando ahí. Y es Él el que te alienta, el que te lleva y te sustenta. El cuarto principio es una vida de agradecimiento. Y vamos para Colosenses 3:15. Gracias, hermano. Colosenses 3:15. Dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ser agradecido, y el pastor habla mucho de esto, en medio de cualquier circunstancia. Ha sido difícil pues pasar este tiempo sin ver a mi hijo, 9 meses, pero sé que todo ha sido parte del plan y el propósito de Dios. Hay 2 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios. Y sé que a pesar de todo lo malo, aparentemente malo que está sucediendo, hay algo bueno. Pasar por las situaciones que lo estoy pasando, el tener tanto tiempo libre, me ha ayudado a invertir ese tiempo en algo que ha sido provechoso para otras personas. Soy pediatra, trabajo actualmente en 2 instituciones, los 2 EPS de la ciudad de Facatativá, y he podido desarrollar un trabajo con los niños, procurando de que esos niños hasta el año estén excelentes de peso y excelentes de talla. Me apasiona eso, me apasiona preocuparme por ellos y procuro siempre estar dispuesto. A veces estoy cansado, estresado y pues
con situaciones, pero ese tiempo, o sea, después entendí que si no hubiese pasado lo que hubiese pasado, esto que estoy haciendo para la gloria de Dios quizá no lo hubiese podido desarrollar y se ha convertido como en mi proyecto de vida. Entonces, darle gracias a Dios de la situación que estoy viviendo, estar lejos de mi hijo, pero tengo muchos hijos. Tengo más de 300 hijitos. Tengo más de 300 hijitos. Entonces, es difícil, pastor, y le doy gracias a Dios por ponerme en el camino, él lo sabe, fue su propósito, a mi hermano Daniel, a mi hermana, ¿cómo es que es tu nombre? Nubia, a la jefe Nubia, a mi hermana Nubia, en su camino, en mi camino, perdón, y conocer al pastor Martín, todo ha sido de gran bendición para mi vida. Muchos hermanos, aquí quizás no los menciono, han sido de bendición, de cada uno también aprendo cosas nuevas, y el cariño que me manifiestan sin conocerme, porque hoy apenas pues más o menos hablé quién soy yo, de dónde vengo. Les doy gracias a Dios por eso. Y esa es una vida de agradecimiento, o sea, pues pase lo que pase, pues para las que sea con Dios. Y el quinto principio de 10, porque no sé quién dará los otros 5, el quinto principio bíblico es un hombre temeroso de Dios. Y vamos a Proverbios 9:10. Aquí vamos a ver varios versículos. Ya, dice Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, temerle a Dios no es tenerle miedo, aunque los demonios creen en Él y tiemblan, pero ellos son demonios. Ya, el temor de Jehová es el temor a lo desconocido, a alguien que quizá, o sea, el temor de quizás no ser un apóstata, el poderle conocer como realmente Él es, ya, y saber y estar convencido que cuando estamos caminando delante de Él, pues realmente estamos caminando delante de Él. Y en Job 1:1, Dios se refiere así a un ser humano. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya, y todos conocen pues la vida de Job, o la hemos escuchado. Job, el mismo Job en 28:28 dice lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Malaquías 2 del 5 al 6 dice lo siguiente: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuve temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Isaías 33:6 dice lo siguiente: Isaías 33:6, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Debemos de tratar de atesorar ese temor a nuestro Señor, el temor a creer conocerle y perdernos la oportunidad de conocerle, porque Él es quien nos permite y Él es quien nos enseña. Isaías 50:10 dice:
¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ahí Dios nos hace un llamado a que estemos en cuentas con Él. No a que seamos perfectos, sino que estemos humillados delante de Él. Humillados porque, pues, ¿qué somos? No somos nada. Siervos inútiles somos porque lo que debemos hacer, a duras penas lo hacemos. Entonces, esos 5 principios, vida de entrega total a Dios, vida de oración, vida de adoración, vida de agradecimiento y un hombre temeroso de Dios, esos 5 principios están en la vida de Abraham. En la vida de Abraham, cuando uno comienza en Génesis y se pasea por Génesis, ve que fue un hombre que no fue perfecto, ¿ya? Porque aún de David Dios se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros sabemos que fue o que llegó a cometer David. Entonces, a veces nos damos látigo porque la embarramos, porque decimos o hacemos. Pero mientras hay vida, hay oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de perdonarnos, de amarnos y de agradar a Dios sobre todas las cosas, no de agradar a los hombres. Y para finalizar, quiero regalarles a todos este versículo que es de Isaías 35:8. Es Isaías 35:8. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, se refiere a Dios. El que anduviere en este camino, nosotros, por torpe que sea, no se extraviará. Así que, hermano, si usted es muy torpe, no creo que lo sea más que yo, pues ahí vamos, y el Señor mismo se encargará de que no nos extraviemos. Ya con esto doy por concluido pues este estudio. Les agradezco pues a los hermanos